Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con David Rosenthal para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a nuestros oyentes. Bueno, y seguimos hablando de Colombia y de Barranquilla, e incluso de uno de las familias de las que veníamos hablando ya en la entrega anterior, los Cortizós. En este caso, porque incluso llegaron a crear la primera línea aérea comercial de América, y cuando digo América, de todo el continente americano, y la segunda del mundo. Estamos hablando de 1919, en un momento muy al principio de la idea del transporte por avión, ¿no? Así es. Hoy vamos a hablar de cómo don Ernesto Cortizós Álvarez Correa consolida esta idea y crea la primera aerolínea de toda América y la segunda más antigua del mundo, hoy conocida como Avianca. Sin embargo, antes quiero hablar de otros personajes importantes que tuvo la ciudad de Barranquilla, como don Nicolás Salcedo, quien mencioné antes, que había llegado a la ciudad a comienzos del siglo XIX y se había vinculado a actividades comerciales, principalmente a la compra y venta de bienes raíces y de esclavos. Sin embargo, cuando se abolió la esclavitud hacia 1851, Nicolás Salcedo fue uno de los principales comerciantes de la ciudad, con inversiones en diferentes ramas de la economía. Una de ellas fue la del transporte fluvial, y sobre esto del transporte fluvial, recordemos que la familia Cortizós tuvo que ver. Jacob Cortizós, Yesurum Pinto se habían encargado de la primera empresa de transporte fluvial, que la había fundado también un judío antes de esta fecha, cuando él la asume. Entonces, por el río Magdalena se había llevado a cabo este transporte fluvial, que se había efectuado por botes y champanes que eran de la propiedad del señor Salcedo. Sin embargo, para ese mismo periodo que sus actividades mercantiles y financieras comienzan a decaer, recordemos que la ciudad es azotada en 1850 por la epidemia del cólera. Entonces esto hace que la economía se afecte, como vemos hoy por ejemplo con el coronavirus, y entonces empieza a ser poco notoria su actividad en el mercado. Y en 1856, que ya había cumplido 50 años de edad, y su hijo Nicolás Salcedo Rodríguez, que tenía 29 años en ese entonces, hereda la labor y la fortuna de su padre y se dedica al comercio y a las finanzas. Entonces, desde ese momento es frecuente ver operaciones mercantiles y financieras realizadas por Nicolás Salcedo hijo, que de esta manera va ganando poco a poco un espacio en los mercados de crédito y los bienes raíces a nivel local. Al igual que la familia Cortizós, esta familia Salcedo se dedica desde temprano al mercado del crédito. Este personaje se caracteriza principalmente por tener, al igual que su padre, una clientela muy cerrada, propietaria de bienes raíces, a la cual les concedía créditos no muy altos y a corto plazo. Los préstamos debían pagarse de una manera muy puntual, porque generalmente no otorgaba prórrogas y no era flexible al momento de cobrar las cuentas vencidas, ya que consideraba poco flexible para recuperar la cartera morosa. Se le apoda a Nicolás Salcedo Jr. Maíz Caro. Sus estrategias para llegar a los prestatarios no son las más eficientes, pues prefieren recurrir a otros prestamistas más amigables, como Esteban Márquez, quien daba créditos a mayores plazos y operaba en los dos mercados, es decir, el formal y el informal. Entonces, a Maíz Caro, a Nicolás Salcedo Jr., lo limita a un radio de acción pequeño, ya que por un lado tenía pocos clientes por su modus operandi, y por otro no amplía su red de operaciones hacia otras poblaciones
vecinas por ser mercados poco conocidos para sus intereses económicos. Entonces, bajo este contexto vemos cómo esta familia Salcedo se establece en la ciudad. También tenemos el caso de José del Carmen Salcedo Suri, que es un comerciante curazaleño que llega a la ciudad en la primera mitad del siglo XIX y establece relaciones mercantiles entre Barranquilla y Curazao. Entonces, se casa con una señora de apellido Coronel allí en Barranquilla, y esa unión le vale ingresar a la élite local y fortalecer sus lazos de amistad políticos y mercantiles con los miembros de ese grupo que era muy cerrado, que estaba compuesto principalmente por comerciantes. Entonces, con ello vemos que logra obtener una mayor participación en el mercado local para ejercer sus actividades derivadas principalmente del comercio internacional. Luego de crear un vínculo de negocios con los mercaderes locales, se traslada a Sabana Larga, también territorio colombiano, que es una comarca agrícola y ganadera ubicada cerca de Barranquilla, y allí establece su residencia permanente con el fin de ejercer sus labores agrarias, ya que compra varias tierras relacionadas para este tipo de actividades. Entonces, esto no significa perder su espacio empresarial en la ciudad, pues frecuentemente realizaba diversos tipos de transacciones mercantiles y de compra y venta de tierra en Barranquilla. Llega a acumular una fortuna de 10.000 pesos de aquel entonces, la cual diversifica en diferentes sectores como el financiero, en donde también se convierte en prestamista, compraba bonos de deuda pública y endosaba deudas. Asimismo, como estos dos señores, la familia Cortizots entra en el mercado, digámoslo, del crédito. Y también tenemos la figura de Jacob J. Senior, los Senior, que era una de las familias más sobresalientes de la comunidad obrera de Barranquilla. Recordemos que en la casa de un señor oficiaba la sinagoga, la primera sinagoga de Barranquilla. Durante el siglo XIX habían aportado al desarrollo urbano, comercial e industrial de la ciudad. Uno de los personajes destacados de ese clan fue Don Jacob Senior, quien llega a esta población a finales de la segunda mitad del siglo XIX y se vincula a actividades mercantiles que habían establecido su comunidad con el comercio internacional. Funda Abraham Isaac Senior, la casa comercial A&J Senior, y también es uno de los fundadores del Banco de Barranquilla en 1873, junto con la familia Cortizots y Álvarez Correa. También se vincula al sector financiero, favoreciendo con préstamos casi que exclusivamente a los miembros de su comunidad y a los comerciantes locales. Entonces, su actividad como prestamista es limitada y poco frecuente, solo realiza unas 4 transacciones, pero también tiene esa importancia, y también digamos que se le caracteriza la parte de los microcréditos que aseguraban a los prestatarios que cumplieran con sus obligaciones. Y bueno, así llegamos a Joaquín Batis, que fue un comerciante que acumuló fortuna mediante las actividades mercantiles derivadas de la compra y venta del tabaco en el Carmen de Bolívar. Este negocio le permite tejer una extensa red de clientes nacionales y extranjeros con los que realiza diferentes tipos de transacciones comerciales y financieras. Su lugar de residencia fue esa población tabacalera, recordemos Carmen de Bolívar, por el centro de sus operaciones empresariales, y de hecho estuvo involucrado en proyectos con otros comerciantes locales y foráneos para mejorar la infraestructura vial de este territorio, que permitiera agilizar el transporte de entrada y salida del tabaco hacia el río Magdalena con destino a Barranquilla, donde allí se embarca para ser exportado principalmente hacia los puertos europeos como Bremen en Alemania. Entonces vemos esa importancia de estas personas. Entonces los apellidos Senior, Salas, Cortizots, Salcedo, Borrati, Pardo, Dovale son esos que forjan, digamos, ese primer instante de Barranquilla. Y vamos a ver cómo Enrique Álvarez Correa, que es el instrumento para entrar
en gran escala los negocios financieros, donde Cortisots Correa Crédito Mercantil, que nace en 1914, tenía como objetivo realizar negocios bancarios, depósitos, créditos, valores, redescuentos, giros y otros temas de diversa índole económica, como embarque de mercancías y explotación de salinas marítimas. Negocio en el que se habían especializado los judíos de Curazao en Curazao, concesión que luego le fue cancelada por el gobierno de Pedronel Ospina en Colombia. Tenemos que acá los socios era Jacob Cortisot, su hijo Rodolfo, Ernesto, fundador de Scatta, y Esther Senior, también Enrique Álvarez Correa y Mauricio Heilbronn, quienes respondían en forma ilimitada por los negocios del banco con su patrimonio personal, y su gerente fue todo el tiempo Ernesto Cortisot. Para la primera mitad de 1922, según informes de Estados Unidos, en Barranquilla, la sociedad tenía un capital de 630.000 pesos y obtiene utilidades de 48.000 pesos, es decir, un alto rendimiento de un 15.4 anual sobre el capital. Y en cuanto a monto de capital, el segundo banco local después del Comercial de Barranquilla. Para esas fechas, Jacob Cortisot había trasladado su residencia a Nueva York, donde entran negocios con su correligionario, también judío, Mortimer de Lima, con quien constituye la compañía de Lima, Correa y Cortisot, que actuaba como corresponsal de crédito mercantil en Estados Unidos. Entonces, esta gestión del banco fue exitosa, pero tal parece que la cancelación de la concesión de las salinas, cuyo manejo fue motivo de demandas, y debido también a la muerte inesperada de Ernesto Cortisot, se liquida en 1924, con unos importantes activos. Luego vemos también los negocios bancarios y de producción de cerveza que habíamos hablado antes, donde los Cortisot habían incursionado. También está la fabricación de fósforos, aserríos y principalmente el acueducto de Barranquilla, que es emprendido por Jacob Cortisot, y el de transporte aéreo, que inmortaliza la figura de Ernesto Cortisot en la aeronáutica mundial y en especial americana y colombiana. Entonces, en 1910 se había organizado la Fábrica Nacional de Fósforos como sociedad anónima. Aquí estaban Enrique Álvarez Correa, Jacob, Moisés Salas Báez, que también era un empresario hebreo, y Víctor Dugant e hijo. Vemos esa importancia en la constitución de la Compañía Unida de Fósforos por iniciativa de otra familia judía, y Federico Schemmel y sucesores, en donde Jacob Cortisot, entonces en Nueva York, era representado por Ernesto, que adquirió 6 acciones. Los activos de la empresa los compró Tirso Schemmel, que era el accionista mayoritario. Dentro de toda esta carrera comercial, el establecimiento industrial de Veranillo, dedicado al beneficio de maderas en la ribera del Magdalena, cerca de la ciudad, constituida por diversas personas, entre ellas la cervecería de Barranquilla, Crédito Mercantil Compañía Unida de Fósforos, e Isaacs Hermanos, que junto con Margarita de Cortisot manejaban 500 acciones de allí. También Aserríos, Algodonera, y se le cambia luego el nombre a Veranillo y la industria empresa de maderas y algodón. Con el aserradero, la industria propiedad de Salcedo Hermanos, de quien ya habíamos hablado, de Santa Marta, que eran de origen sefardí, ingresa al consorcio con edificios, máquinas y terrenos avaluados en $130.000 y una organización completa. Finalmente la compañía de acueducto de Barranquilla, que es promulgada por Jacob Cortisot, por medio de aparatos hidráulicos de su compañía, lleva agua potable del río Magdalena y la lleva a los habitantes de la ciudad. Aquí tenemos
que en esa junta estaba Cortisots y también estaba Jacob Curiel, también sefardí en esa junta. Y también había una persona de nombre Esther de Wolf aquí que también tenía parte de ese acueducto. Y aquí llegamos aquí con un préstamo del Banco de Barranquilla que ascendía a 43.784 pesos más intereses del 11% anual. La junta directiva que integra para ese momento David de Solá, Pedro Noguera y Jacob Cortisots y también Nicolás Jimeno Collantes hacen parte de ese acueducto. Está escrito que el agua que suministra la ciudad la toma a algo más de 1 milla en el río Magdalena por medio de bombas de doble efecto que conducen 42.000 galones de agua por hora a una población de más de 30.000 habitantes que gasta a discreción. Y bueno, luego de todo esto es que Ernesto Cortisots llega con la idea que había tenido en su educación en Alemania, Inglaterra y Suiza, además de que hablaba bastantes idiomas. Se casa con Esther Rodríguez, que era católica. Vemos como hay un fenómeno de la comunidad barranquillera sefardí, que es que las familias hebreas se integran digamos, ¿no?, a la élite católica. Y bueno, entre las compañías que tenía Ernesto Cortisots, funda bajo la idea Werner Kammerer lo que sería Scatta, donde se buscaba unir el correo Barranquilla entre Puerto Colombia, Quito, Popayán y Cali, y que además querían conectar la costa colombiana con el interior del país e incluso conectar a Colombia con el exterior. Entonces vemos como luego de constituir la empresa Scatta tan temprano, se montan con él en la aventura algunos pilotos alemanes que son, digamos, los fundadores de la parte técnica, y algunos empresarios también colombianos. Ante el notario en 1919 se instituye, dice que comparecieron los señores Alberto Tiegen, comerciante, Ernesto Cortisots, banquero, Rafael María Palacio, comerciante, Werner Kammerer, ingeniero, Jacoba Correa, comerciante, y Aristides Noguera, comerciante, y dijeron que han convenido en constituir, como en efecto constituyen por medio de este instrumento, una sociedad anónima. La sociedad se denominará Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos y tendrá su domicilio en Barranquilla. El objeto de la sociedad será la explotación comercial del ramo de transportes aéreos por medio de hidroaviones o cualesquiera otros aparatos apropiados a la navegación aérea de pasajeros, equipajes, correspondencia, etc. Y en general se ocupará de todo negocio lícito concerniente al expresado ramo del transporte aéreo. Aquí se crea en esta fecha la compañía Scatta, 1919, hoy Avianca, y lamentablemente 4 años después, el 8 de julio de 1924, el hidroavión Tolima, que era piloteado por Helmut von Kron, que llevaba a don Ernesto Cortisots Álvarez de Correa, se precipita a tierra frente a su residencia, allí en Bocas de Ceniza, y se estrelló contra una casa a la actual del Paseo de los Fundadores, allí en Barranquilla. Vemos como de este accidente no queda nadie. Lo que se intentaba hacer era inspeccionar los problemas de navegación que presentaba el Magdalena e inaugurar los trabajos para la apertura de Bocas de Ceniza. Entonces el vuelo se había programado con el objeto de sobrevolar la ciudad para lanzar hojas con propaganda alusiva al problema del río y a la urgente obra del puerto que necesitaba Barranquilla. Cortisots, el visionario fundador y presidente de Scatta, con solo 39 años, deja a una esposa que recién había dado a luz y 5 pequeños más. Dentro de ese accidente también mueren algunos alemanes, representantes también de esta compañía, la primera en América de transporte aéreo. Bueno, un accidente aéreo
que era muy habitual en estos tiempos tan primitivos de la navegación y más en el sentido comercial, pero que sin duda han marcado un hito en la historia de Colombia, de la aviación comercial y también de la presencia de comunidades judías en el continente americano. Y eso es lo que seguiremos explorando en próximas entregas de este programa, Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Muchas gracias, David Rosenthal, y hasta la próxima.